Bueno, ahora sí, el día de hoy vamos a ver Fibonacci. Como vimos un poco en clases anteriores, pues vimos una noción básica del Fibonacci. Entonces, me gustaría explicarles un poco más allá a fondo. Ya no tan avanzado porque realmente es una herramienta sí muy útil, pero tampoco hay que como sobrevalorarla. ¿A qué me refiero? Como que solo guiarnos con Fibonacci y solo trabajar con Fibonacci. Recordemos que nosotros trabajamos con confluencias de factores. ¿Qué quiere decir una confluencia de factores? Que si yo tengo una o varias indicaciones de que mi operatividad se va a dar, pues yo puedo ingresar quizás a la operación o no ingresar. Para dejarlo más claro, ¿qué buscamos como confluencia? Confluencia de factores, indicarles, por ejemplo, ¿qué vendría a ser confluencia de factores? Que quizás el mercado me indique dentro de un precio tal una zona de reversión, que esté en una zona pivote, que cumpla ciertas condiciones de Fibonacci, algún punto de Fibonacci como tal, que haya indicaciones de velas, estructura, algún patrón de continuación o reversión o patrón de reversión, línea de tendencia semanal, diaria, H4A, H4A, 4 horas, en una hora, o soporte y resistencia, igual, semanal, mensual, diario, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es buscar confluencia de factores. Entonces, Fibonacci nos va a ayudar, sí. Es uno de estos dentro de una confluencia, pero no solo más vamos a trabajar con Fibonacci, sino pues Fibonacci va a ser un punto a favor para nosotros tomar alguna decisión en el mercado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero explicarles el día de hoy, para que quede mucho más claro cómo lo podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, Fibonacci. Ustedes van a revisar justamente en nuestra plataforma, eh, hay un video que explica qué es Fibonacci. Yo no les voy a decir la teoría, a mí me gusta trabajar con la práctica, pero sí les digo que es una sucesión numérica, me va a indicar precios o zonas pivotes que se refiere a puntos donde el precio ha tocado varias veces y generalmente lo rechaza. Entonces, zonas de soporte y resistencia por lo general. Entonces, vámonos más arriba, ¿ya? Por ejemplo, el Fibonacci lo encontramos aquí, retroceso de Fibonacci. Entonces, ¿por qué se llama retroceso? Porque justamente nos ayuda a medir nuestros retrocesos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una estructura, por ejemplo, alcista, y dentro de una estructura pues va a haber otra estructura. Entonces el Fibonacci nos permite a nosotros medir el retroceso, es decir, este es el impulso y el retroceso. Por ejemplo, si nosotros queremos medir este retroceso y no había sucedido esto acá, nosotros medimos desde el impulso al retroceso. Fibonacci, escogemos, le damos clic desde el impulso hasta el retroceso. Aquí. Ya, impulso, retroceso. Entonces, importante, importante que esté configurado. Vamos a ver el estilo. Aquí yo tengo una configuración de Fibonacci para retrocesos. Es este de aquí. Es el mismo que había colocado. Es el mismo este de acá. Entonces la configuración la tienen ahí. Estos son los valores. Ustedes pueden copiarlos. Estos son los valores. Le pueden tomar una captura en este momento o revisar en nuestra plataforma, o me escriben a mí y me piden, me contactan y me piden los valores para configurarlo tal cual, ya tal cual como está aquí. Entonces, por ejemplo, Fibonacci nos marca aquí unas zonas. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con Fibonacci? Ya nosotros medimos de aquí a aquí el impulso y nos da este retroceso. Entonces, generalmente nosotros vamos a buscar, si la tendencia es alcista, o entramos en compra aquí, o entramos en compra acá y entramos en compra acá.
¿Por qué podemos entrar aquí? Bueno, está en un nivel 50 de Fibonacci y no nos fijemos tanto en el nivel, ¿ya? Sino que en este punto, aparte de tocar en el nivel, haya confluencia de factores. Y quiere decir que si el mercado vino acá así, el mercado, por ejemplo, tocó varias veces aquí, un soporte y resistencia, entonces hay confluencia, aparte aquí me da una vela de confirmación, aparte quizás el mercado, pues yo veo que ya acá terminó la tendencia bajista y va a empezar a ser alcista. Entonces, eso es confluencia de factores, que esté en una zona de reversión, que esté en un punto pivote, quizás de Fibonacci, eh, y les voy a indicar cuáles son los puntos pivotes de Fibonacci como tal, considerados el 78, el 23, el menos 27, el 61, puntos importantes. El 50 y el 61 no se quedan atrás, pero como yo les digo, no me fijo tanto en el punto, sino que esa zona sea reversión. Y ustedes ya vieron qué significa reversión, así que no voy a explicar, pero que en este punto 2 para comprar o en este punto 4 ya haya una indicación de que va a continuar a la compra y de acá igual. Es decir, que aquí haya zona de reversión, que haya que este sea un patrón de continuación, que haya una vela de indicación, varios factores. Y esa confluencia me va a decir, bueno, Fibonacci me está marcando un punto pivote y hay una vela, hay estructura, hay todo, entonces yo hago la compra. Perfecto. Entonces, eso es lo primordial como tal. De ahí, punto para escoger su ganancia, el primer punto va a ser su 0%, que sería este de acá. Pues, por ejemplo, si yo hago una compra aquí, mi primer profit, mi primer nivel de ganancia sería mínimo hasta aquí. Y el segundo sería hasta aquí. Y el tercero sería hasta acá, porque el precio va por lo menos a llegar hasta la anterior, si no, ya llega a un nivel superior y si no al 3. Y bueno, acá pues si nos llega a un nivel, pues obviamente va a tener que llegar a mismo este nivel, al anterior, o superarlo, es decir, irse un poco más arriba. Eso es en cuestión de Fibonacci, cómo lo puedo utilizar. Y se puede utilizar, por ejemplo, ahorita lo utilizamos solamente para medir de aquí a aquí. Pero si yo quiero medir ya todo este impulso para coger este retroceso, también puedo medir Fibonacci. Es decir, ahí yo voy a marcar otra vez impulso y me voy hasta acá, hasta el impulso de arriba, lo marco y así yo puedo buscar más confluencia de factores a veces. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos este punto aquí, ¿qué me está dando? Por ejemplo, si este punto hubiera llegado acá, aquí, a ver, al 71, bueno, el punto estaba aquí, perfecto. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Si nosotros revisamos el punto pivote siguiente del mercado es 23, sabemos que 23 es pivote y 27 también, es decir, que si nosotros en este momento nos damos cuenta que hay una estructura de mercado doble techo, la venta lo más probable es que lo mínimo llegue hasta ahí. Muy seguro va a llegar porque es doble zona pivote. Aparte tiene que haber acá confluencia de factores, zona de reversión, estructura, y yo me lanzo a la venta mínimo hasta la siguiente zona pivote. Entonces voy a ver aquí una doble zona. Para eso se puede utilizar, coger Fibonacci de aquí hasta aquí, y un Fibonacci de aquí hasta acá o de aquí hasta acá. También se puede hacer eso. Es decir, borro este de aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto de acá. Como les digo, es una manera de utilizarlo. No necesariamente lo utilizo así siempre, pero les puede ayudar para buscar como mayor confluencia. Ustedes saben que yo opero de una manera bastante sencilla, que busco una oportunidad que sea buena y ahí me engancho. Entonces, por ejemplo, si quiero ya medir, en cambio, de aquí hasta acá, eso puedo hacer y me fijo varias zonas. Entonces, una zona importante que es pivote es esta de aquí. ¿Por qué? Porque es 23 y 78 al mismo tiempo. Ya les digo, ese sería como el profit ideal, la ganancia ideal, es decir, que el precio mínimo va a llegar hasta aquí,
luego quizás va a hacer un retroceso y ustedes ven que zona doble pivote 27 y 23 de nuevo, quizás la venta, y sabemos que ya al siguiente punto que va a llegar es mucho más bajo que el anterior. Entonces, tenemos que fijarnos que el momento que hagamos compras o ventas, la zona de reversión esté muy bien marcada. Si nosotros estamos en zona de reversión y nos da una vela, ténganlo por seguro que esa operatividad va a ir con un 80-90% de éxito. Entonces, es súper, súper importante. Ahora sí, vamos a borrar todo esto. Bueno, creo que, vámonos para explicarles Fibonacci ahora con la otra tendencia. Por ejemplo, Fibonacci nos indica acá una estructura bajista. Tan, 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 tan. Entonces, si yo la quiero marcar, puedo marcar un Fibonacci de aquí hasta acá, del impulso, cogerle en general como tal, así, puedo tomarle como tal, de esta manera, del inicio del impulso hasta el final del impulso. Yo creo, a ver, quiero revisar algo, no sé si, no, está perfecto. Entonces, ustedes ya, de alguna manera, el mercado saben que les puede llegar todavía a bajar hasta acá o bajar hasta acá, pero ustedes lo que van a ver para hacer una compra en este momento es estructura. Ya, estructura de mercado, recuerden. Entonces, es importante que miren, por ejemplo, nosotros sabemos que operamos en puntos altos, vendemos en estos puntos altos, vendemos en puntos altos y compramos en puntos bajos. Para yo vender en el punto 2 o vender en el punto 4, tengo que darme cuenta que esté en una zona de Fibonacci, por ejemplo, que esté en zona de Fibonacci, pero que no solo esté en la zona, sino que haya reversión. Ustedes saben que les enseñé a marcar reversión así, entonces en el pasado tiene que haber muy buena zona de reversión y de esa manera yo entro en venta aquí, entro en venta acá o puedo entrar entonces. Esa es la manera correcta de utilizar Fibonacci, a como yo lo trabajo. Yo sé que muchas personas lo trabajan de muchas distintas maneras, pero no nos podemos confiar solo de Fibonacci para poder entrar, sino de que haya una serie de factores que a mí me indiquen confluencia. Lo más importante para entrar al mercado con tranquilidad es que el mercado me indique confluencia de factores. Y vamos a verlos en algunos pares que ya tengo analizados, o vamos a analizar uno de cero, por ejemplo. Miren, vámonos a borrar esto de aquí y ya nos vamos directamente a la práctica. Nos vamos directamente. Justo este es el que quería ver, que me da una muy buena una muy buena indicación de lo que es. Ah, bueno, aquí ya está analizado, yo lo analicé aquí. Vamos a borrar todo. Ustedes saben que yo pongo el mercado en diario para ver cuál es la estructura como tal. Bueno, ese es el mercado en diario. Vemos que la estructura netamente viene históricamente bajista, pero me enfoco aquí, donde está el precio. Aquí está el precio, entonces me voy a enfocar en esa estructura. Me voy a 4 horas y yo puedo medir Fibonacci, por supuesto. Por ejemplo, puedo medir un Fibonacci de aquí hasta aquí, puedo medir uno de aquí hasta aquí, o puedo medir uno de aquí hasta acá. Entonces vamos a medir uno general, de aquí hasta acá. Ya, inicio del impulso, hasta el final del impulso como tal. Ya, entonces nos damos cuenta que ahorita, bueno, aquí tenemos este y este, pero quiero darles cuenta, por ejemplo, de aquí hasta acá, ya para que vean algo. Del inicio del impulso hasta el final del impulso. Ya. Entonces quiero que vean algo. Por ejemplo, esta semana se efectuó una compra. Esta semana se efectuó una compra muy, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, el mercado aquí, ¿qué hacía si que el mercado yo lo veía en esta zona? Yo marco una zona y veo si que es reversión. Y por supuesto, miren, toca y sube, toca y sube. Entonces, el mercado anteriormente me había hecho una estructura muy importante.
me había hecho una estructura bastante importante como una M aquí. Ya, obviamente luego de eso sube, baja y hace una W. Entonces en este punto que yo veo, que está en un punto pivote de Fibonacci, ya, pero no solo compro porque está en un punto Fibonacci, ya, sino que también es zona de reversión, es una zona de reversión. Y además de eso, ¿qué yo observo? Si yo me voy a una hora, yo voy a observar una vela de confirmación. Miren aquí, tengo una vela de confirmación. En apertura de mercado, el mercado me da a las 9 una vela de confirmación y a las 10 otra. Confirma, se regresa, pero el mercado empieza a subir. Entonces, tranquilamente hubiéramos entrado aquí y nos hubiéramos ganado todo eso. Entonces, ¿por qué? No solamente por estar en una zona de pivote Fibonacci, sino que el mercado me dio vela, el mercado me dio un valor en Fibonacci y el mercado me dio reversión. Y aparte me dio estructura de mercado. Entonces, esta operatividad para yo ingresar, ¿qué me da? Me da un doble piso, me dio una W como tal, me dio vela de confirmación, punto pivote Fibonacci, y además que me da una zona de reversión. Ya. Entonces, importante eso. Para yo entrar, tuve 4 confirmaciones y por eso se podía entrar a compra. Entonces, aquí hubiéramos entrado y nos hubiéramos ganado 100 pips. De una manera muy tranquila nos hubiéramos ganado 100 pips. Entonces, importante aquello para nosotros tener muy en cuenta cómo poder trabajar. Entonces, no es complicado y de esa manera utilizo Fibonacci para revisar en qué punto está el mercado. Y como nos damos cuenta, el mercado, ¿por qué se detuvo y se regresó ahí? Porque justo esta zona también es una zona de reversión. Miren, toca aquí, sube, toca acá y cae, entonces el mercado aquí tocó y cayó. Entonces, por eso es una zona de reversión. Una vez que rompa esta zona, va a buscar la siguiente zona, que es esta de aquí, y luego tenemos una zona siguiente acá. Entonces, importante eso. De aquí, el mercado se encuentra de esta manera, puede bajar un poco más. Tenemos una directriz en esta zona de aquí, el mercado tranquilamente puede bajar hasta esas zonas y de aquí seguir impulsándose. La estructura es alcista en este momento, bien históricamente bajista, sí, por supuesto, pero eso es una manera de utilizar Fibonacci como tal. Entonces yo lo manejo de esta manera, de aquí a aquí del impulso, considerando que esto es un retroceso para seguir, o sea, es decir, esto es impulso y pues realmente esto es un retroceso y va a ser, ya está haciendo su siguiente impulso, es decir, este es un retroceso para tomar el siguiente impulso. ¿Podemos revisar otro par? Por supuesto. Digamos AUCAT. Vamos a verlo por acá. Un par que no trabajo, generalmente no lo trabajo, pero podemos observar. Miren, importante. Yo lo primero que marco es dónde está el precio. La estructura históricamente viene bajista. Entonces yo me doy cuenta que este mercado, aquí hay una zona de reversión, si nos damos cuenta. Bueno, vamos a marcar con Fibonacci. ¿Cómo marco Fibonacci? De aquí hasta acá en tal caso, o de aquí hasta acá. Ya, entonces yo digo, bueno, yo puedo marcar Fibonacci de aquí a acá. No, es muy lejos marcar allá. Vamos a marcarlo de aquí, ¿sí? De aquí hasta acá. Miren, yo lo marco de ahí hasta allá. Entonces, miren lo que sucede. Fibonacci a mí me indica, bueno, que yo cogí de aquí a acá, el mercado llegó aquí, rebotó, llegó, y hoy llegó acá. Justo ayer llega este mercado a este precio. Y ese precio me doy cuenta que es una zona de reversión. Miren, una zona de reversión. Cada vez que toca el precio rechaza. Entonces, tranquilamente teníamos una venta. ¿Por qué? Aparte de zona de reversión, aparte de ser una zona de reversión, el mercado, ¿qué está haciendo? Me da una vela. Estoy seguro que me da vela. Ya vamos a ver en una hora el mercado que me hace.
Bueno, más que vela, bueno, sí, en realidad aquí hay un patrón de velas que se llama estrella de la noche. Esta vela azul, esta de aquí y esta roja. Eso es una estrella de la noche. Una vela azul, esta aquí puede ser azul o roja, puede ser una doji, una tipo de esta aquí y una roja. Eso estrella de la noche, eso es venta, retroceso, cae. ¿Y por qué ahorita está subiendo un poco? Porque justo se encuentra en una zona de reversión. Entonces, pero nosotros operamos a veces por 100 pips, 80 pips, imagínate. Aquí ya ganaba 100 pips, suficiente. Ya vamos 100 pips con el euro dólar, 100 pips con el AUCAP. 200 pips en la semana, suficiente incluso para el mes. Ya, entonces, obviamente trabajamos por sacar más pips, por supuesto, sí. Pero con esa cantidad igual uno puede estar tranquilo. No sé cómo está el mercado acá, creo que sí, está en una zona de ahí, eh, pero miren, muy buena manera de entrar. Zona de reversión, bueno, Fibonacci como tal, entonces yo puedo darme cuenta que me ayuda mucho para marcar las zonas, el Fibonacci. Vamos a ver otro par, por ejemplo, vamos a ver quizás GBP CAT. Vamos a ver GBP CAT y con ese concluimos. GBP CAT. Por ejemplo, este par, nos vamos nosotros, me voy a ver un día para ver qué está haciendo. Alguna vez en la vida, yo creo que he vendido y me gané ¿cuánto? 497 pips. Miren, ese cuándo habré hecho eso de ahí alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida entré ahí y me gané, y ni yo me había dado cuenta que gané. Bueno, borremos aquello. ¿Ya? Entonces vemos el mercado. Yo lo veo, ¿qué me está haciendo? El mercado pues viene, no supera estas zonas altas, viene una estructura bajista, pero a mí me doy cuenta de algo. Mira, aquí hay una línea de tendencia muy bonita, una línea de tendencia semanal y la está tocando. Entonces sabemos que el mercado me está indicando tranquilamente una venta, solamente con eso. Si sabemos, y yo les expliqué estructura, sabemos que el mercado me hace un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso para hacer un impulso. Espectacular. Otro punto a favor. Vamos a marcar Fibonacci, ¿ya? Vamos a marcar Fibonacci. Vámonos a 4 horas. Allá, vamos a ver la vela de un día. Veamos qué vela me está dando un día. En un día me da una vela muy importante. Esta vela de aquí es una vela indicadora de ventas, o sea, de un cambio de tendencia, muy posible un cambio de tendencia, un 70-80% de probabilidades de un cambio de tendencia. Además, ustedes vieron conmigo algo eh, que se llama patrones de reversión. Aquí vemos un patrón de reversión. Ya, esto es como un conito, como una cuña. Entonces, patrón de reversión también. Vemos que el mercado también me hace un impulso, un retroceso, un impulso gigante, pero el último impulso viene de esa manera. Eso es otro punto a favor. Nos vamos ahora en 4 horas. En 4 horas. En 4 horas, ¿qué sucede? Puedo marcar Fibonacci, sí, de aquí hasta acá, del impulso, del inicio del impulso hasta el final para medir este retroceso. Marco del inicio del impulso hasta el final del impulso. Ya, en realidad, a ver. Vamos a marcar por aquí. Ya, si nos damos cuenta, el mercado me hace algo bastante interesante. El mercado llega a una zona 78, pero yo voy a darme cuenta si que esa zona es reversión. Y a mi parecer es reversión. Toca y sube, toca y cae, toca y cae. Entonces, viene siendo una zona de reversión hace mucho tiempo. En el pasado viene siendo zona de reversión. Si nos damos cuenta, viene siendo zona de reversión. Entonces, el mercado llega a una zona y listo.
Entonces, ¿qué hizo? Zona de reversión, ya saben que en diario, en temporalidad de un día me dio una vela, y acá también me hace como una estrella de la noche, vela azul, una vela en medio y una vela roja. Ya, eso es indicador también de cambio de tendencia. Entonces, tenemos quizás ahí, este par recorre muchos pips, tenemos un stop de más o menos 100 pips, pero si es cambio de tendencia, este par tiene que bajar lo suficiente. A ver, este par tendría que bajar mucho. Mínimo debajo de esa zona a largo plazo de una manera impresionante, sí. ¿Por qué? Retroceso, impulso, retroceso, para tomar su siguiente impulso bajista. Mínimo tendría que llegar a estas zonas, y si no, por lo menos aquí que hay una zona de reversión. Entonces tenemos una muy buena oportunidad ahí. La oportunidad se puede dar entre hoy en la noche, mañana de mañana o el viernes. Hay que estar muy pendiente porque es una muy buena venta con la que podemos hacer muy buen dinero si que la aprovechamos. Entonces, ese es el Fibonacci. Miren, que me toca el punto Fibonacci, pero aparte de eso, me da vela, me da zona de reversión y me da una línea de tendencia. Eso es lo que buscamos, confluencia de factores. Confluencia de factores. Tenemos confluencia de factores y podemos trabajar de una manera mucho más tranquila. Era lo que quería compartirles el día de hoy, Fibonacci, trabajarlo de esa manera. Sé que al comienzo se nos complica, pero la mejor manera de aprender es trazarlo y equivocarnos, pero equivocarnos en una cuenta demo. Repasen las clases anteriores que están en YouTube, 3 clases anteriores de todos los temas. Igual expliqué Fibonacci, lo más básico, porque ya expliqué lo más básico, por eso ya ahorita fui no tan específico, ya no tan al fondo, sino más bien cómo lo utilizamos. Esa es la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, sigan las páginas, las redes sociales, revisen todo porque vamos cada día a avanzar mucho más. Muchísimas gracias, que pasen excelente.